Hizo del barrio de Once su lugar en el mundo. El ingenio, la creatividad y la palabra son las herramientas con las que se gana la vida cotidianamente. Guionista, redactor, destacado escritor de cuentos, novelas y ensayos, sus textos se destacan por la emoción, el humor y también la denuncia. Es un acérrimo defensor de las libertades individuales y agudo crítico de cualquier forma de violencia que atente contra las democracias. En diciembre de 2015, la violencia irrumpió cruelmente en su vida cuando terroristas palestinos asesinaron a su hermano en Israel. Hoy, en Dímelo Tú, nos recibe Marcelo Birmacher. Gracias, Marcelo Birmacher, por esta entrevista. Gracias a vos, Mariana. Tus padres, tu mamá y tu papá, que eran grandes lectores, ¿fueron los culpables de que te convirtieras en escritor? Es buena la palabra que elegiste, porque no son los culpables. Puedo decir que fueron insinuadores, si existe la palabra, que me estimularon. ¿Cómo me estimularon? ¿Diciéndome algo? No, leyendo. Para los dos, la lectura era fundamental. Mi papá falleció cuando yo tenía 18 años, pero era un hombre que le gustaba mucho comer. Pero cuando estaba leyendo había que arrancarlo del libro para que vaya a comer. Y mi mamá, que es una lectora extraordinaria, me recomendó a mi autor favorito de la actualidad, Isaac Bashevis Singer. Y gracias a mi papá también leía a William Somerset Maugham, que es otro de mis autores favoritos. Y yo soy escritor porque leía. Yo no podría escribir sin leer. De modo que los dos autores que mayor influencia han tenido en mi oficio son los que me recomendaron mi papá y mi mamá, así de pueril como suena. O sea que han sido los culpables. Y hasta el día de hoy... De alguna forma han sido los que te dieron al final el legado. Al final te tengo que dar la razón. Me dejaron el legado. Y hasta el día de hoy siguen siendo los dos autores que más me gustan, los que me recomendaron mi padre y mi madre. Y otra cosa interesante es que yo lo veía a mi papá leer Somerset Maugham, pero solo recurría a la biblioteca después de que mi papá falleció. Solo después de muerto yo me fui a fijar qué leía él. ¿Fuiste a buscarlo a él? Sí, exactamente. Y en un viaje a Mar del Plata, en un tren, leí La luna y 6 peniques, que es la vida de Gauguin, un libro extraordinario que te recomiendo, en donde Maugham dice, era un misterio que compartía con el universo el mérito de no tener respuesta. Decís que también que Once es tu lugar de pertenencia y es el lugar que te marca tus identidades, ¿no? Por un lado, la pasión por la lectura y por otro lado, esos espacios en donde puedes ir a comer, a disfrutar, los restaurantes sefaradíes. Contame un poco qué significa Once para vos. Acá estamos en el Once, mi oficina está acá, este lugar donde doy clase también está acá. Es las vitaminas que construyen mi intersección entre la persona y el escritor, que muchas veces se separan. En el Once están unidos. Las historias que narro surgen de las veredas de este barrio. La intersección entre ser judío y argentino está en este barrio. La intersección entre el viejo que ya estoy a punto de ser y el niño que fui está en este barrio. Voy a cumplir 50 años junto con el barrio. Muy joven. Y para mí el barrio tiene mi edad. No sé cuántos años tiene el Once, ni me interesa. Pero cuando lo miro me parece que tiene 50 años. Cuando empezaste a escribir a los 20 en la revista Fierro, ¿no? Nacía La Democracia, en 1984, sí. ¿No? Esa revista que fue un poco un emblema cultural en aquel momento, ¿no? ¿Cómo fue empezar a escribir o empezar a trabajar como escritor de alguna manera en una revista de historietas o a escribir historietas y empezar a escribir cuando nacía otra vez La Democracia, ¿no? En primer lugar fue un milagro. Publicar en Fierro y que me pagaran es el evento más prodigioso de mi oficio como escritor. No lo voy a olvidar nunca. Sasturain, que era el director, yo digo siempre que me salvó la vida, porque yo tenía 19 años, no sabía qué hacer, igual que hoy, pero hoy ya tengo varios libros publicados, ya sabes qué hacer. En distintos diarios. Te sentás a escribir. Sé qué sé hacer,
Es muy bueno eso. Sí. Además no se hace ninguna otra cosa. No tengo alternativa. Pero sí sigo sintiendo el mismo desconcierto en para qué estoy en el mundo, cómo funcionan las cosas, por qué la gente es como es, por qué yo soy como soy. Es un desconcierto similar al de los 19 años, pero a los 19 años es mucho más angustiante e intenso. Claro. Entonces, tener un trabajo, tener una vocación que se puede canalizar, literalmente te salva la vida. Yo lo habré entregado en el 85 y se publicó en el 86. Seguía siendo el Resurgimiento Democrático. Me acuerdo que en la etapa previa, la etapa de la revista previa a que saliera mi nota, estaba Maradona dibujado como una locomotora. Fue uno de los mejores momentos del gobierno de Alfonsín. Creo que entre el 83 y el 87 fue ese momento en que la libertad se enseñoreó del país con una energía muy sana y que dura hasta el día de hoy. ¿Vos sentís que este momento es un momento, no digo igual porque no es igual, pero similar en cuanto a una necesidad de tomar una vez más la República, de ordenarla, de volver a que las instituciones vuelvan a funcionar? Nada se parece al primer amor. Obvio. Ese 83 fue el primer amor de los argentinos con la libertad. Después de los desastres de la AAA y de Isabelita y la masacre de la dictadura militar, tuvimos un amor iniciático con la libertad y la tolerancia que lideró Raúl Alfonsín. Esa epifanía no se va a repetir, pero dura hasta hoy la convicción de que solo vamos a crecer si somos libres. Y esa convicción es la que nos permitió abandonar la corrupción y el autoritarismo kirchnerista y dejar de lado al cómplice que era Scioli con ese autoritarismo y corrupción. En ese sentido, los argentinos hemos vuelto a optar por la libertad, aún con los riesgos que implica. ¿Cuáles son los riesgos para vos en este momento? En este momento estamos atravesando una crisis económica que en buena medida es el desastre que dejó el kirchnerismo y en una medida menor, pero no por eso menos importante, la incapacidad de la nueva administración de llevar con menos sobresaltos esta herencia horripilante, ¿no? Pero los riesgos de la libertad es que en la libertad hay discusión, las cosas a veces son más lentas, no se deciden por medio de la fuerza, sino del consenso. Un ejemplo muy claro, cuando Alfonsín enfrentó el golpe militar de Arrico, lo resolvió sin sangre. Pudo mantener las instituciones de la República que duraron hasta hoy sin una represión brutal contra los alzados. Eso requirió de Alfonsín dialogar en un momento con los golpistas. Sí. Ese diálogo tiene riesgos. Alfonsín lo podían matar, podían tratar de tomar el poder violentamente, pero al final del día la democracia se había salvado. Hoy, ¿hay alguna relación entre este ir y venir de las tarifas y la idea de consenso? Y sí, Macri le está haciendo caso a la justicia, que detuvo el aumento de tarifas en algunos servicios. Bueno, pero por lo menos es una señal de libertad con un orden, ¿no? Con una justicia que en ese caso está funcionando, no sé si en todos. Hay una defensa de las instituciones. Claro. El cristinismo no existía hubiera o bien sacado una carpeta del juez que tenía que fallar ahí, o le hubiera pagado para que falle como a ellos se les ocurrió. Claro. Teodoro Adorno sentenció: no se puede escribir poesía después de Auschwitz. ¿Cómo puedes seguir escribiendo, seguir trabajando, seguir mostrando tu sensibilidad después del episodio que tuviste en tu vida de la muerte de tu hermano en manos de terroristas palestinos? No estoy de acuerdo con la frase de Adorno, nunca lo estuve, me parece una frase superficial. Las cosas se hicieron antes de Auschwitz y se siguen haciendo después. Para bien y para mal, no se detuvo el mundo. Y lo cierto es que después de Auschwitz se creó Israel. Y para mí Israel es uno de los más bellos poemas que se han escrito en el mundo. Cuando uno visita ese país, siente la poesía. Así que sí se escribió poesía después de Auschwitz.
se escribió en hebreo, poesía, en castellano, no sé si en alemán. Una vez leí un supuesto poema de Günter Grass, o como se diga, que era horrible, y dije, esto no es un poema. Quizás no se puede escribir en alemán poesía. Quizás Adorno no puede escribir poesía. Pero yo sí pude escribir poesía después de Auschwitz. Mi hermano era rabino y aún así los dos éramos devotos del arte, de las películas, de la literatura, de lo que tiene de literario la política, como por ejemplo cuando lees un discurso de Churchill. Los dos conocíamos los discursos de Churchill, él mucho mejor que yo, casi de memoria, por lo menos algunas frases. Me parecería una injusticia terrible abandonar eso después de que él dio su vida por todo lo bueno. Él no quería dar su vida, no, él quería vivir. Pero lo cierto es que las circunstancias hicieron que diera su vida por Israel y por la democracia, por la libertad. En alguna ocasión, a Churchill, en el medio de lo peor del Blitzkrieg, perdón por mi pronunciación, que fueron los bombardeos nazis sobre Londres, le sugirieron cerrar los teatros y los cines, porque Gran Bretaña estaba afrontando esa tragedia. Y él dijo, si cerramos los teatros y los cines, ¿por qué estamos luchando? ¿Para qué estamos luchando? Entonces yo tampoco voy a cerrar, ni mis teatros, ni mis cines. Por distintos motivos, yo que soy muy poco místico, que soy bastante pragmático, creo que mi hermano me visitó poco antes de que lo maten. Decís que de que lo asesinara. Despedir, ¿no? Sí, no solo se vino a despedir, sino que él me dio mucha vida. Nunca diría una frase así, me siento un poco estúpido diciéndola. ¿Por qué? Porque sí, no me gusta la frase de la vida, pero la verdad es que ocurrió. Y del mismo modo que soy pragmático, cuando veo un hecho extraordinario, no lo niego. No soy un supersticioso o un fanático del escepticismo. Cuando las circunstancias son sobrenaturales, con una evidencia que ninguna razón puede discutir, las acepto. ¿Esa fue una evidencia? Sí, él vino una semana antes. ¿Y hacía mucho que no venía? 5 años. Sin avisar, vino sin avisar. Y otra vez me salvó la vida. Él me salvó la vida. No voy a explicar bien las circunstancias, pero... Porque no me quieres contar porque tu vida corría peligro. Mi vida corría peligro. No por algo que me fueran a hacer a mí. No, por vos mismo. Sí, por vos mí. Estabas pasando un mal momento. Un momento horrible. Y él te ayudó a superarlo. Yo creo que hay una relación directa en su visita que vino, me abrazó. Sabía que estabas mal. Se enteró cuando llegó. Ah. Se enteró cuando llegó. Vino, nos abrazamos y se fue. Y también yo le hice un chiste en ese momento y no le gustó nada. Así que nos fuimos enojados. Él enojado conmigo. Pero yo pienso que en ese silencio también estaba el intercambio que iba a venir. En ese silencio del enojo. Sí, porque él no me podía decir lo que estaba pasando. Él no me podía decir. Y él sabía lo que estaba pasando. Yo creo que él sabía. Sabía que él estaba en peligro. Sabía que él estaba intercambiando. Por ahí es literatura. Pero lo que es seguro es que después de eso se puede seguir escribiendo literatura. Pero vos decís que con respecto al conflicto, ¿no? en Israel con los palestinos, decís que esto no es un conflicto ni territorial ni religioso. Correcto. ¿No? Que es un conflicto que tiene otro costal, que sigue siendo el mismo nazismo que mató a tu abuelo o correcto. A tu familia, parte de tu familia en aquel momento. Correcto. O sea que sigue habiendo ese mismo sentimiento de odio. ¿Por qué existe eso hasta hoy? Primero, yo cuando fue ese asesinato, 2 fundamentalistas islámicos palestinos asesinaron a mi hermano. Dije, los palestinos que mataron a mi hermano son los mismos nazis que mataron a la familia de mi abuelo. Lo repito, lo cual no quiere decir los palestinos en general son nazis, sino los que matan judíos. Sí. Y que matan judíos porque son judíos. Los matarían en París, como hicieron los militantes del ISIS, a los que mataron a los periodistas de Charlie Hebdo por hacer dibujos,
pero que después inmediatamente fueron a un supermercado kosher en París a matar judíos por ser judíos, que es el mismo motivo por el cual mataron a mi hermano. Lo vieron vestido de religioso y lo mataron, porque era judío. Eso, estés donde estés, te van a matar. Y es algo que Occidente se niega a entender. Te matan o porque amás la libertad, o porque sos una mujer que no va vestida como ellos quieren, o porque tenés una elección sexual distinta de lo que dice el Islam. Son fundamentalistas islámicos fanáticos que quieren imponer su modo de vida en el mundo. Son los mismos esos que los del ISIS, son los mismos... ISIS, Hamas, Hezbollah, Boko Haram en Nigeria, que secuestraron 200 niñas y las vendieron. Las evidencias están a la vista. Esto no se trata de que sean pobres, eso es un insulto a los pobres. Hay pobres en la India, hay pobres en Argentina, uno ha visitado el norte, hay pobres que empiezan de cero. Bin Laden era multitrillonario, era de una familia completamente integrada, eran socios del primer Bush, no tenía ninguna dificultad de marginalidad Bin Laden. Los que se estrolaron contra las Torres Gemelas vivían en Estados Unidos desde hacía años, completamente integrados desde las apariencias, no eran pobres, tenían más dinero que la mayoría de nosotros. Sí, no tiene nada que ver con la pobreza. Para hacer un atentado así, necesitas una infraestructura. No tiene relación con la pobreza, tiene la relación, el Islam dominó Europa durante 7 siglos. Obviamente eso no abarca al Islam hoy, pero habiendo un Islam de 1.000 millones de personas, el 10%, el 5%, implica un ejército de millones de personas dispuestas a dominar el mundo. ¿Eso nos lleva a una guerra mundial? No necesariamente, pero tenemos que ser conscientes de que existe ese peligro y comenzar a combatirlo, por lo menos desde el punto de vista político, social y cultural. Es difícil combatirlo, porque no tiene territorio. O sea, está el Estado Islámico que sí tiene un territorio tipo califato, ¿no? Pero igualmente lo que está pasando es que son todas células que están en distintos lugares del mundo. Justamente por ser extraterritorial, la primera forma de defensa tiene que ser la cultural, política y social. Llamarlo por su nombre. La República Islámica de Irán, Hamas, Hezbollah, ISIS son parte de un mismo movimiento. El fundamentalismo islámico. Aun cuando sea una república, un país, Irán, esto no lo absuelve de sus atentados en Alemania, en la Argentina, en la Embajada de Israel y en AMIA, y los distintos atentados que han ejecutado en todo el mundo. Entonces, sanciones, denuncias en la ONU, en las tapas de los periódicos, y saber que no alcanza con derrotar al pequeño bastión que tenga el ISIS entre Irak y Siria. Claro. Irán tiene que reconocer su culpa en los atentados contra la Argentina y entregar a los sospechosos reclamados por la justicia argentina. ¿Y vos cómo viviste de alguna manera esta posición absolutamente complaciente del Estado argentino durante el gobierno de Cristina Kirchner con Irán, este pacto que denunció el fiscal Nisman y la muerte de Nisman, ¿no? La muerte de Nisman todavía me resulta inverosímil. Que el gobierno supiera dónde estaba un minuto antes de estar en su departamento, dónde estaban las hijas, dónde estaba la ex esposa, que supieran todo de Nisman y que lo hayan dejado morir. No sabemos qué implicancia tuvo el gobierno en la muerte de Nisman, pero sabemos que sabían todo antes y después de que Nisman apareciera muerto con una bala en la cabeza. Punto 1. Punto 2, también sabemos que han hecho todo lo posible para que no se sepa la verdad. El autoritarismo termina yendo hacia su centro hegemónico. Durante la época del nazismo, todos los que eran autoritarios se acercaban al nazismo. Durante la época del estalinismo, el auge del estalinismo, toda forma de autoritarismo iba hacia el comunismo estalinista. O sea que los autoritarios se juntan, es decir, ¿no? Y los Kirchner... Dime con quién andas y te diré quién eres. Exactamente. Los Kirchner empezaron ese desvarío en el 2005 con Chávez en Mar del Plata. Otro autoritario. Sí, y a la muerte de Néstor, Cristina fue haciendo un giro geopolítico de 180 grados hasta terminar
directamente entongada con la República Islámica de Irán, haciendo todo lo posible para que quedaran impunes los sospechosos de cometer los 2 atentados. Ahora, la contradicción es enorme, ¿no? Porque ¿cómo se puede, vos mismo lo decís, apoyar al matrimonio igualitario y después unirse a un Estado que tira a los homosexuales, que mata a los homosexuales? En el 2007, el presidente de Irán, Ahmadinejad, ese lo pronuncié bien, estaba en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y le preguntaron cuál era la situación de los homosexuales en la República Islámica de Irán. Y contestó: en la República Islámica de Irán no hay homosexuales. Ahora acabo de leer un libro extraordinario de Eliana Falachi, Las raíces del odio, Mi verdad sobre el Islam, y lo entrevista a Khomeini en el 79, cuando acaba de tomar el poder, que mata homosexuales en las calles. Y dice que es necesario matarlos. Lo dice sin ningún tipo de problema, de tapujo. Sí. Cualquiera que apoye el matrimonio igualitario tiene que pedir la cárcel para Khomeini o Ahmadinejad por masacrar a los homosexuales. Pero los mismos que apoyaban el matrimonio igualitario también llevaban banderas del Che Guevara. Yo los vi en el Congreso. Y el Che Guevara internaba a los homosexuales en campos de reeducación en Cuba. Consideraba que había que reeducarlos para que se hicieran heterosexuales. Claro, qué loco, ¿no? Cómo todo está un poco, de alguna manera, tergiversado. Y ahí también los autoritarios se terminan juntando. Yo, por supuesto, apoyo el matrimonio igualitario, pero estoy en contra de cualquiera que quiera matar o perseguir o reeducar, una locura, a gente que tiene la elección sexual que quiera, mientras sean adultos con otros adultos. Marcelo, vamos a un corte y enseguida volvemos. Bueno. Enseguida volvemos con Marcelo Birmacher. No dejes de ver este compilado que después vas a poder seguir viendo en rush.perfil.com estilo Mariana. Un artista que rompió radicalmente con las convenciones del arte allá por 1958. Empezar el año festejando el arte con el arte de las mujeres. Para reconocerles toda la lucha, todo el esfuerzo, toda la garra que siempre le ponen en todos los ámbitos. La Semana de la Moda en Buenos Aires, una de las más importantes. Latam y vos, juntos, más lejos. Es la primera vez que tenemos un banco en el barrio. Ahora me depositan mi sueldo en mi nueva caja de ahorro. En Piletones ya integramos al sistema financiero a más de 1000 familias. Por eso, en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así, seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental. Con Superclub de Tarjeta Santander Río vas a viajar como, cuando y donde quieras. Canjea tus puntos por vuelos en la aerolínea que elijas, hoteles, paquetes y excursiones. Arma tu viaje con Superclub y empezá a disfrutar. Superclub de Tarjeta Santander Río. Todo para que todos disfruten. Para vos que te gusta estar activa y disfrutar de la vida a pleno, tengo esta novedad. Vitacal, caramelos blandos para mantener tus huesos fuertes. Vitacal cubre el calcio diario necesario con solo 2 caramelos. Es rico, práctico y con solo 22 calorías por unidad. Ya sabes, el calcio que necesitas para estar fuerte y saludable ahora lo tenés en un caramelo. Vitacal, caramelos blandos para huesos fuertes, con todo el respaldo de Laboratorios Vago. Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Decís que Israel es como un pueblo del libro, que tiene que ver con el libro y que, Sí. y que vos te sentís totalmente unido a eso. Porque, contame de qué se trata. Una de las variantes del judaísmo que a mí más me identifica es la de narrar. El judaísmo es la narración de la experiencia del pueblo judío. Es cuando salieron de Egipto, cuando recibieron las tablas de la ley al pie del monte Sinaí, y todo eso, David contra Goliat, todo eso está narrado como cuentos, incluso como una novela de familia. Es una historia muy familiar. El abuelo de las generaciones se trata de ver de dónde vienen, y no en un sentido sanguíneo, sino también narrativo. ¿Por qué Y yo la hago historia. esto? Sí, la historia. Gracias, Marcelo, gracias por darnos esta entrevista, gracias por recibirnos. Y este momento es un momento en que yo te digo cómo te veo. Bien. Te veo como un niño que va por la vida con sus emociones a flor de piel, muy frontal, que dice lo que siente, lo que piensa. Me encanta escucharte porque relacionas todo como un hombre muy analizado, no sé si te analizás o no, pero me da la sensación de que sí, aunque sea solo. Y bueno, y gracias por tu talento. Bueno, 1.000.000 de gracias. No me analizo y sí te despido diciéndote que esta fue la tercera, pero espero que no sea la vencida. No, no va a ser la vencida. Un regalo, anteojos de mi Qué marca. Gracias. Viviendo de aplausos se fueron de tanto